Bueno, antes de comenzar con la capacitación y la charla que nos convoca hoy, vamos a oficializar con las autoridades del Ministerio la firma de un convenio marco de colaboración. En primera instancia, personalmente, en nombre del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, darle las gracias a todas las autoridades, a Julio Genesini, ya está, Emiliano, a Jonathan Pérez, Páez y a Lucila Di Paolo, por este trabajo que estamos haciendo ya hace unos meses para poder concretar este acuerdo de colaboración entre el Colegio y el Ministerio, que nos compromete a un trabajo conjunto en todas las instancias que podamos colaborar, el Colegio con el Ministerio, en términos de asesoramiento, capacitaciones, integración de grupos interdisciplinarios para trabajar en el orden de la seguridad y la higiene en las obras que tanto le interesan a los profesionales. No solo los arquitectos, especialistas, ingenieros y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la seguridad. Así que de nuestra parte agradecerle muchísimo. Yo le voy a dar la palabra a Julio y luego firmemos el convenio para formalizar este vínculo institucional. Tengan todos muy buenas tardes, todos y todas. Agradecer a las autoridades del Colegio de Arquitectos que nos hayan abierto las puertas para trabajar en conjunto. Aprovecho la oportunidad para transmitirle un saludo a nuestro gobernador, Maximiliano Puyaro, a nuestro ministro de Trabajo, Roald Vasco, que nos alienta permanentemente a articular con distintos actores de la sociedad para ir logrando consenso para poder viabilizar las políticas públicas. Para nosotros esto no es nada más que un discurso. El diálogo social es central, ya no creemos en una noción del Estado como algo todopoderoso que con la fuerza y el imperium de su decreto, de sus leyes, puede ordenar y regir toda una sociedad. El desafío es articular con las distintas instituciones y llegar a la mayor cantidad de gente. Y en este sentido, recién comentábamos ahí, hemos venido trabajando muchos años y articulando mesas tripartitas con gremios, con cámaras empresarias de distintos rubros, y la verdad que por ahí, si tenemos que hacer una autocrítica, es que nos trabajamos tan fuerte con los colegios profesionales, que entendemos que tiene una potencialidad enorme, que la estamos descubriendo ahora que estamos trabajando, y creo que acá tuvimos hace unos meses una reunión que fue muy importante y que posibilitó que se abriera toda esta posibilidad de trabajo en conjunto, y después precisamente hicimos una reunión para abordar temas específicos que hacen a la tecnología, a la salud mental, trabajando ya con colegios médicos, de psicólogos, colegios de abogados, y realmente se abrió una ventana de trabajo en común, porque lo cierto es que los profesionales, algunos cumplen acá, arquitecto, alguno es constructor, el otro es asesor, el otro, distintas orientaciones de su propia profesión, pero todos tienen mucho contacto con la sociedad y con el mundo real, y todos tienen que ser portadores de estas cuestiones que hacen, en definitiva, que vivamos todos mejor, una sociedad más equilibrada, más justa, y una sociedad, digamos, donde se preserve la seguridad y la salud de todos sus miembros, y fundamentalmente de los trabajadores, pero eso en beneficio de todos. Así que para nosotros es muy importante esta instancia, agradecemos la posibilidad y creo que vamos a avanzar mucho en formalizar este tipo de acuerdos con colegios, y en parte podemos decir que en esta etapa casi que han sido pioneros el Colegio de Arquitectos, así que estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a todos. También reforzar lo que dijo Julio. Creo que son importantes estas políticas públicas que tienen que ver con la prevención. Nosotros del área de fiscalización no nos sentimos cómodos, ¿no? Solamente con poder de policía, fiscalizando, sancionando, y creo que estos ámbitos son importantes para que nosotros podamos mostrar precisamente esta política que nos define como gobierno, que nos impone nuestro gobernador, que nos impone nuestro
ministro y nuestro secretario de Trabajo, y que tiene que ver con articular con los distintos actores del mundo del trabajo, y donde los profesionales no pueden ser la excepción, no pueden quedar afuera. Como bien dijo Julio, venimos trabajando en mesas tripartitas con la Cámara, con el sindicato, venimos analizando, justo en la charla que teníamos hace un ratito, veníamos hablando de armar algunos indicadores que a nosotros nos sirvan para ver cómo podemos ir trabajando en conjunto. Y lo importante de estos convenios también es no solamente trabajar con herramientas con distintos actores, sino también reconocer el rol fundamental que tienen los profesionales. Creo que estos convenios lo que marcan ese reconocimiento del Estado hacia los colegios profesionales y también de definir reglas claras a la hora de hacer una inspección, de que ustedes sepan los requerimientos mínimos que nosotros vamos a solicitar al momento de ingresar a una obra. Y sobre todo, cuando hablamos de prevención, lo que buscamos siempre es no llegar tarde cuando un accidente sucede, sino a través de estas charlas sentir que llegamos antes de un accidente. Entonces, celebro estos espacios de diálogo, celebro que ustedes estén acá y les agradecemos a todos. Poca palabra, pero bueno, para no cansar, ir directamente a lo que viene a hablar Diego, y que va a darle una capacitación creo que bastante interesante, más que nada, independientemente de lo que él vaya hablando, la idea es que sea un ida y vuelta, que haya consultas, que pueda ser como dijo Jonathan, un comienzo. Y en esto de prevención, que es la nueva, creo que es un nuevo paradigma de lo que es fiscalización, como dijo Jonathan, es estar antes y no después, porque la verdad que los padecemos todos, no solo el trabajador, sino ustedes como profesionales del ministerio, y creo que eso es lo que tratamos de lograr. Capaz de esta charla sea la primera de muchas, y si de esto logramos de 10 trabajadores que uno podamos ir tomando medidas, o por ahí, yo creo que hablando con el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y con la Cámara, una de las cosas que siempre dijimos fue, bueno, de ver, hay muchos conocimientos que por ahí uno no tiene, del lado de los arquitectos en lo que es salud y seguridad. Hablando con Victoria, decíamos que las obras por ahí que tiene el Colegio de Arquitectos son el 80% el visado de las obras que se realizan dentro de la ciudad. Entonces creo que es importante trabajar ahí. ¿Y que yo? No, que hacen bien en cortarme el micrófono, así no sigo. Nada. Vamos a seguir con lo importante y bueno, espero que esta sea la primera de muchas. Bueno, quedó Emi, que a ver si no sé si quieres decir algo. Director regional. Bueno, muy buenas tardes para todos. Continuando un poquito con las palabras que decía parte del equipo de trabajo de la Secretaría, estamos llevando adelante como Ministerio de Trabajo acciones concretas en el territorio, reuniéndonos con sindicatos, con cámaras de empresaria, en este caso puntual con el Colegio de Arquitectos, formalizando acciones para ir de la mano en la prevención, en la formación, en la capacitación, para que suframos cada vez menos cuestiones que nadie quiere enterarse de esas noticias tan feas. Tenemos en el Ministerio de Trabajo un equipo de primerísimo nivel que nos acompaña como gestión en todo el territorio para llegar a ustedes y así ir juntos en cada vez más formación y más capacitación. Va a ser, como decían, la primera de muchas y estamos seguros de eso. Cuenten con nosotros para trabajar juntos y bueno, felicitarlos por haber venido, por estar aquí presente y felicitar a las autoridades del colegio por brindarnos la posibilidad de trabajar juntos en esta materia, en este marco de colaboración.
Bueno, nosotros luego firmaremos nuestro convenio, formalizaremos esta instancia, pero puntualmente lo que nos convoca hoy es esta instancia o esta primera instancia de formación y de capacitación en seguridad en obras. Este encuentro surge de un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Colegio de Ingenieros Especialistas. Acá está su presidente, Roberto Pampiglioni, que estamos haciendo también con la Cámara Argentina de la Construcción. Está Andrés Mellán en representación de la Cámara también, con el Ministerio, por supuesto, y con nuestro colegio. Todas las instituciones profundamente interesadas porque todos nuestros profesionales profundicen su formación en términos de seguridad en obras. Cada una en las escalas que le corresponde, pero sobre todo, como decía Lucila, nuestro colegio, el Colegio de Arquitectos, ingresa en la Municipalidad de Santa Fe el 80% de expedientes de construcción. O sea que para nosotros realmente es una responsabilidad y una obligación que nuestros profesionales se capaciten en estos temas. Así que, y agradecer también, acá creo que va a ser el protagonista de esta capacitación, que es Diego Giordano, que es el que va a llevar adelante esta instancia. Así que, bueno, estamos muy ansiosos de escucharte, de lo que van a compartir hoy con nosotros y, bueno, después darle un lugar a todos los presentes, no solo los que están hoy en el colegio, sino a los que nos están mirando de manera remota, todos ellos con la posibilidad de luego tener intercambios con Diego y con la gente del ministerio, en el caso que también sea necesario. Así que, bueno, le damos entonces el lugar a Diego. Bueno, buenas tardes, yo soy Diego Giordano, yo hace 19 años que soy inspector en el Ministerio de Trabajo. La idea de la capacitación es dar unas nociones básicas de documentación que tiene que haber para obras menores, obras medianas, y una parte básica de lo que es la parte de higiene y seguridad. Hace poquito, el año 2023, una resolución nueva de la superintendencia, prácticamente yo diría que triplicó la documentación en obra. Entonces la idea sería ir viendo qué documentación tenemos que tener y sobre todo para obras menores, cómo podemos encuadrarla cuando no es una empresa la que está haciendo la obra. La vamos a dividir en dos. Cuando tenemos una empresa constructora, que ahí vamos a tener más allanado el camino, y cuando vamos a tener monotributistas o autónomos, que van a ser contratados por el comitente, por el dueño, pueden ser por un contratista principal o muchas veces por el profesional. Tenemos muchas obras que uno va a hacer inspección y están contratados por el arquitecto, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces. Bien, cuando vamos a tener una empresa constructora, la documentación principal, vamos a tener que contar con un aviso de inicio de obra. Esa empresa le va a tener que avisar a la ART el día que va a iniciar la obra, un programa de higiene y seguridad, el cual tiene que estar aprobado por esa ART, ¿sí? Y un legajo técnico. Ese legajo técnico tiene que contar con ese mismo programa que hablamos, tiene que tener un programa de capacitación, registro de entrega de ropa, todo lo que es un organigrama del servicio de higiene y seguridad, una planilla de control de lo que es elemento de protección personal, investigación de accidentes y toda la documentación de la obra con respecto a higiene y seguridad en ese legajo técnico. Ese legajo técnico no puede ser digital, tiene que estar presente en obra, al igual que el programa de higiene y seguridad. Eso siempre lo recalcamos porque ahora, con que los visados son digitales, muchas veces el programa a nosotros nos los muestran desde un celular y es incorrecto en sí. ¿Por qué? Porque el programa de higiene y seguridad es un órgano de consulta para todo el que está en obra. Por lo tanto, tiene que estar presente en la obra, ¿sí? Ya me voy a acostumbrar a la tecnología. Pero, ¿por qué aprieta al revés? Bien. Siempre en las obras tiene que haber un responsable de higiene y seguridad, ¿sí? Después vamos a ver, cuando tenemos varias empresas, de qué forma se va a ir responsabilizando cada responsable de cada empresa. Bien.
Programa de higiene y seguridad. Vamos a tener, la mayoría de obras que van a realizar la parte de ustedes, los arquitectos, 2 programas, ¿sí? Uno que es bajo una resolución 51 y otro que nosotros le llamamos bajo la resolución 35. ¿En qué se diferencian? En uno, la empresa es responsable de una sola tarea, que es el programa de resolución 51, y en la 35 es responsable de todo lo que pasa en la obra. Y eso sí es importante recalcar porque vemos muchos errores en la confección de los programas. Muchas veces vamos a hacer inspecciones y hay empresas que tienen sobre todo un programa 35 que te hace responsable de todo lo que sucede en obra, cuando no es responsable porque, por ejemplo, no contrata al electricista, no contrata al albañil, entonces no es responsable de esas personas, por lo tanto no debe tener ese programa. Eso sí es importante por la vía legal, porque si yo como empresa tengo un programa 35, voy a ser responsable de todo el que entra a obra, todo. En cambio, si yo tengo un programa bajo la resolución 51, voy a ser solamente responsable por mi tarea que dice ese programa que voy a hacer. ¿Sí? Bien. Y otro de los programas que lo nombramos es un programa que también ahí tenemos bastante inconvenientes, que es para obras repetitivas, que ese programa muchas veces se malentiende. ¿Por qué? Porque es un programa que es para, como dice el nombre, obras repetitivas y de corta duración, pero la duración es de 7 días corridos. Muchas veces tenemos ese problema con los electricistas que nos presentan este tipo de programa y trabajan 3 días, se van, vuelven al mes, trabajan otros 3 días, se van. No corresponde ese programa porque es 7 días corridos y se termina el trabajo en esa dirección, ¿sí? Por lo tanto, deberían tener un programa 51. Ese es un error bastante común que también notamos. Bien. Cuando los arquitectos contratan personal, siempre decimos lo mismo, es muy importante tener la constancia de entrega de ropa. Esta constancia de entrega de ropa también es otro error que vemos, no tan común en obra, pero se ve. Cada empresa hace su formato y desde el 2011 hay un formato único para todos. Siempre respetando este formato, ¿sí? Bien. La idea ahora es dar un pantallazo, disculpe, toma, de cómo en una obra yo voy a organizar cuando tengo varias empresas. Yo puedo tener, si soy comitente, ¿sí? Puedo yo tener mi programa de higiene y seguridad como dueño, como empresa dueña. Entonces voy a hacer un programa bajo la resolución 35. Ese programa va a contemplar toda la obra, todas las tareas de la obra. Por más que yo no llegue a tener personal trabajando. Pero como yo voy a contratar a todas las empresas, yo me voy a hacer responsable, entonces hago un programa que incluya todas las tareas. A su vez voy a tener un contratista que va a tener un programa 51, el cual tiene que bajar de mi 35. ¿Sí? Tienen que tomar mi programa como base y hacer su propio programa. La otra es cuando yo tengo ese contratista que a su vez me va a contratar otro. Puede ser un monotributista. En este caso, lo que nosotros hacemos o pedimos es que este monotributista hay 2 formas. Una podemos pedirle, o la empresa le puede pedir que contrate un servicio de higiene y seguridad y haga un procedimiento de trabajo seguro. Y la otra es que yo le dé una copia de mi programa y él me tome nota, me haga una nota que él toma conocimiento de ese programa y que va a llevar a cabo las tareas que dice el programa y informa la forma de la que dice el programa. ¿Sí? Y bueno, si tengo otra empresa, esa otra empresa va a tener que tener otro programa. ¿Sí? Las empresas siempre tienen que tener un programa 51, salvo cuando son contratistas principales, que es cuando yo como dueño, como persona, le digo, vos, haceme la obra llave en mano, entonces esa empresa va a tener un programa 35 porque va a ser la principal. Y si no va a ser principal, siempre un programa 51. Por ahí es medio enredado, pero ahí cuando uno está en la obra se acomoda mejor.
Bien. Cartel de obras. Sí. No, una cosita que quiero para que quede claro antes de avanzar en esto. Muchas de las obras que hacen los arquitectos no tienen una empresa constructora, que es lo que hablaba Diego. Es decir, muchas de las obras que hacen los arquitectos son generalmente contratados por el propio comitente, o sea, por el dueño de la obra, una persona que quiere hacer una casa de familia, que quiere hacer locales comerciales, que quiere hacer departamentos y demás. En ese caso, esto que estuvo explicando Diego, digo para que les quede claro a los arquitectos que por ahí nos están mirando a través a la distancia, no es válido, no se aplica. En ese caso, lo que es importante tener, y nosotros por eso remarcamos, y era un poco el objetivo de la charla con esta, es que tengan un servicio de higiene y seguridad que los asesore sobre los riesgos de obra, porque muchas veces los arquitectos en general no tienen una formación para saber cuáles son los riesgos comunes en obra. Y después, respecto al personal, lo mínimo que tiene que haber en las obras es que sean monotributistas, es decir, que tengan, digamos, una forma de contratación cuasi legal, digamos. O sea, que puedan tener la posibilidad de, digamos, justificar cómo se les paga a esos trabajadores, ¿no? Que eso es lo que se va a ver en el 80-90% de las obras que están los arquitectos. Entonces, ese concepto es importante que les quede claro, y no importa si los contrata a esos monotributistas el comitente, o sea, el dueño de la obra, o los contrata el arquitecto. De una forma o de otra tienen que estar formalizados, tienen que ser monotributistas. Lo digo esto porque, como hablamos de empresa, por ahí parece que, digamos, es obligatorio. No, en las obras chiquitas no, eso no hace falta, que es la gran mayoría. Sí, discúlpame. Hola. Perdón. No, la pregunta es, en esta primera distinción que hacías, Diego, sobre cuando uno contrata una empresa constructora a cuando uno con referente de un profesional, ya sea el comitente, el propietario de la obra, abogado, médico o comerciante, no importa, y con el profesional a la par, no llave en mano, y subcontrata distintos gremios, ¿sí? ¿En qué medida la obra se le va a requerir sí o sí una empresa constructora o puede manejar gremios independientes? ¿Hay algún calibre de obra? ¿Hay algún margen de metros cuadrados cubiertos? O sea, ¿cuál va a ser la relación para poder decir, no, sí, tenés que contratar a una empresa constructora o no, esto lo podemos hacer con profesional independiente? A ver, no existe una medida exacta, no, eso no existe, pero sí podemos estimar algunas cosas. Por ejemplo, la resolución esta que hacía lugar Diego, de que para lo que es necesario tener un programa de seguridad, que es la resolución 51. La 51. Porque se entiende que son obras, a ver, para que quede claro, la distinción está en los riesgos. Una obra que tenga riesgos importantes debería hacerla una empresa, y una obra que tenga riesgos menores o no tan importantes lo puede hacer un contratista con sus monotributistas. La resolución 51 plantea 1000 metros cuadrados, a partir de ahí, hacer un programa de seguridad, plantea 5 metros de altura, plantea cercanía de líneas de media y alta tensión, plantea el tema de la posibilidad también de trabajar en cercanías del agua, demoliciones, excavaciones. En esos casos, bueno,
todo lo que lleve eso no debería serlo ninguna, digamos, una contratación independiente. O sea, ¿por qué? Porque es meterse en camisa de 11 varas, porque los riesgos se multiplican, ¿sí? Bueno, pero lo dejo a Diego porque simplemente quiero hacer esa aclaración, porque por ahí, si algunos arquitectos estaban mirando, dicen, bueno, eso no se aplica para nosotros, pero bueno, esa es la situación. Bien, ahí con los monotributistas, lo que aparte nosotros le vamos a pedir en la inspección, del que es el monotributo, le vamos a pedir el seguro contra accidentes personales, ¿sí? Y si no hay un programa de higiene y seguridad, lo que se le va a pedir es que contrate el servicio de higiene, como dijo, y un procedimiento de trabajo seguro, que vendría a ser lo mismo que ese programa, entre comillas, de seguridad, pero no está pasado por una DRT porque no existe una DRT. Esa es una forma de poder encuadrar mejor una obra. Es una forma que se encuadra a estas obras menores como para poder darle una mayor seguridad, ¿sí? Bien, otra de las cuestiones, bien, es el cartel de obra, ¿sí? Este es el cartel de obra reglamentario. Los datos que nosotros vemos como importantes: comitente, que va a ser el dueño; el constructor, que es el que va a llevar a cabo la obra, que puede ser otra vez el dueño o alguna empresa contratada; el coordinador, el responsable de higiene y seguridad, ¿sí? El contratista principal y contratista o subcontratistas. Y deben figurar todos. Todo el que va a trabajar en obra tiene que estar en ese cartel, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora es un poquito, por ahí en obras menores se puede ver, nos ha tocado, baños. Siempre decimos lo mismo, la normativa en baños, lo que dice el decreto 911, que es el cual vamos a aplicar, es que el baño tiene que tener agua corriente. ¿Cuál es el problema? El baño químico no tiene agua corriente. Ahora, si yo voy a hacer una obra que va a demorar 3 meses, no hay problema en tener un baño químico. Es una obra de corta duración. Ahora, si yo voy a estar 5 años, 3 años, 2 años haciendo una obra, lo mínimo que puedo hacer es un baño. Yo acá doy ejemplos de baños que encontramos en Santa Fe, ciudad, en cercanías. Esto no se puede tener en obra. Digamos, hay una cuestión de sentido común también. La gente que trabaja también es persona. Le tenemos que dar un baño. Nadie pide, en la ley no pide grandes cosas, sino buenas condiciones de limpieza y agua corriente. En el caso de que tenga un baño químico, buenas condiciones de limpieza, ¿sí? Dormitorios. Muchas veces tengo a la gente que vive en obra. Acá también el decreto es muy clarito y hay siempre errores comunes que nosotros nos encontramos con que vamos y están las 10 personas durmiendo en el mismo lugar. La normativa lo que plantea son 2 personas por habitación y lo que uno pide también es lo mínimo, limpieza, ¿sí? También nos hemos encontrado, y en obras menores sobre todo, la mayoría de las fotos son todas obras menores, no son obras grandes, gente viviendo en estas condiciones. Y también, por ejemplo, la foto de este lado a una cuadra de bulevar, una obra. O sea que no es que nos fuimos al medio de la nada para encontrar estas condiciones, ¿sí? Y la idea es tratar de respetar lo máximo posible lo que dice el decreto. Me he encontrado hace muchos años con una empresa que me mostró, le había hecho unos tipo contenedores, pero lo había fabricado la empresa para los muchachos que estaban trabajando en obra, muy lindos, pero lo había hecho para 4. Que nosotros siempre decimos, antes de hacer algo hay que revisar la norma, porque si la norma dice para 2, ¿por qué hago un para 4? Cuando no la estoy cumplimentando, ¿sí? Bien, lo mismo con cocina y comedor, las garrafas siempre del lado de afuera y siempre condiciones higiénicas, ¿sí? Siempre digo lo mismo, todas obras, acá nos sacamos fotos de internet, son fotos que hemos tomado los inspectores. Bien, la documentación. Ahora está dividido con la resolución nueva, la 61 del año 23, empezamos a dividir por altura. Vamos a tener una cierta documentación
cuando vamos a tener obras superiores a 6 metros de altura. 6 metros de altura, enseguida llegamos a 6 metros de altura. No es que es una obra grande, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que tener? Un procedimiento de trabajo en altura, permiso de trabajo seguro. El permiso de trabajo seguro es diario, lo que implica que todos los días yo tengo que tener o el servicio de higiene y seguridad o el auxiliar técnico a que vaya y me firme un permiso de trabajo seguro. Plan de rescate en altura, análisis de trabajo seguro, capacitación anual del simulacro, charla de 5 minutos. Esta charla de 5 minutos que nosotros siempre decimos, cuando van a firmar el permiso de trabajo seguro, se le da una charla de 5 minutos. Y la idea, me ha pasado justamente a mí haciendo inspecciones, una vez visitando una empresa, los viernes le daba una charla de 25 minutos. Así, corríamos los 5 días, 5 por 5 dijo 25, cumplo. ¿Y cuál es la idea de la charla de 5 minutos? La idea de la charla de 5 minutos, por eso está planteado así en la norma, es, mirá muchachos, hoy vamos a hacer esta tarea, la forma de hacerla segura es esta y van a tener que usar estos elementos de protección personal o colectiva. Esa es la idea de la charla de 5 minutos. Nada más, por eso se pide que sea diaria, ¿sí? Y bueno, y si vamos a tener operadores de elevadores, las capacitaciones, ¿sí? Bien. Puente de la Ruta 70, ¿sí? Cuando estaban construyendo, allá hace unos años, 2007, 2006, por ahí. Bien. Con la resolución también lo que cambió, que antes los inspectores a veces lo pedíamos sin que esté dentro de la normativa, en forma específica, si estaba más general, lo que pedíamos era una verificación de los arneses, la cola de amarre, la línea de vida. Ahora directamente esta resolución ya nos hace aplicar una planilla específica en lo que dice qué es lo que le tenemos que controlar. Nosotros acá en Santa Fe hemos tenido accidentes de operarios no hace mucho, en una empresa que el chico cae de un andamio colgante y se le descose el cabo de amarre, ¿sí? Eso es por seguramente una falla en el control. Si use un control efectivo tendría que haberse dado cuenta de que esa costura estaba dañada. No, vos estás atado en un solo punto. No necesitas estar atado en dos. El problema es que fue, aparte de que se descosió, la altura no era la adecuada, digamos, de caída. Vos lo que tenés cuando estás trabajando en altura, con esta resolución nueva también se implementó, no podés más atarte abajo, al piso. ¿Qué te recomiendan? Que la línea de vida esté por sobre la cabeza y a lo sumo a la línea de la cintura, para ser bien gráfico. Pero lo que te piden es a la cabeza. Acá el problema era que la línea de vida era bastante larga, entonces la caída fue un poquito mayor y a eso le agregó que no estaba en buenas condiciones la cola de amarre y se desató. Bien, para trabajar en altura, esto también es un agregado. Lo que pide ahora la resolución es que todas las personas que estén en obra trabajando en altura tengan mentonera, ¿sí? Casco con mentonera, arnés y dispositivo antitrauma. La normativa habla de un dispositivo antitrauma para trabajos superiores a 6 metros de altura. Siempre nosotros lo que decimos es que el antitrauma lo tenemos que utilizar cuando, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un cuerpo de andamio, ya no sería tan necesario ese antitrauma por una cuestión lógica que si yo caigo, me sostengo de ese cuerpo de andamio. Sí es muy necesario cuando estoy trabajando en andamios colgantes sobre paredes al vacío. ¿Para qué sirve este antitrauma? Cuando una persona queda el arnés es para evitar caídas. No sirve para trabajos sosteniéndose. Digamos, no sé si habéis visto gente que arma que arma los escenarios, no usan este tipo de arnés. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitan quedar colgados, entonces usan arneses de alpinista. Este arnés solamente es para prevenir una caída. Después de los 15 minutos, dependiendo siempre de la persona,
puede traer problemas graves y hasta de vida a esa persona que está colgando. ¿Por qué? Porque nos corta la circulación en las piernas. Ese peso de la persona hace que ese arnés corte la circulación. ¿Qué va a hacer el antitrauma? Me va a permitir que yo lo desarme y me pueda parar en unas cintas que vienen adosadas, entonces yo aflojo esa tensión. Por eso es muy importante. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de por qué es importante capacitar a la gente en el uso de arnés. Fíjense el muchacho acá cómo tiene atado el arnés con una soga en forma precaria, ¿sí? Y al piso, por supuesto. Y después el control, ¿sí? Las colas de amarre, los arneses, muchas veces no se los protege cuando los usan gente que está soldando en pintura y se van dañando. Entonces, eso hay siempre que tener cuidado. Y después lo que tenemos en las líneas de vida, nunca se permitió que se aten sobre los pelos, pero ahora explícitamente en la resolución nueva ya lo prohíbe. Antes no se permitía por una cuestión de que eso no va a soportar, pero ahora ya directamente, aparte de la resolución nueva, directamente lo prohíbe. No se puede tirar una línea de vida sobre los pelos de la obra, ¿sí? Tampoco, en este caso, fíjense las ataduras que teníamos en línea, siempre eso hay que tener cuidado, hay que poner los morcetos de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que si yo voy a poner una línea de vida, si es vertical, solamente voy a poder tener a una sola persona trabajando sobre esa línea de vida. Y si es horizontal, voy a poder tener hasta un máximo de 2 personas. Por lo tanto, esto se ve mucho en las obras. Si yo tengo más personas trabajando, tengo que tirar más líneas de vida, que es algo que se ve bastante poco. Por lo general, tirar una sola línea de vida y 4 o 5 personas enganchadas sobre esa línea de vida. Eso no está permitido en este momento. Bien. Y otra de las cosas que queremos recalcar, acá tenemos obras grandes y acá en la foto de abajo una obra menor. Todo este tipo de tareas que conlleva un riesgo de vida se suspenden. Si el ministerio está en presencia de una tarea de estas, la tiene que suspender. ¿Por qué? Porque va a conllevar un riesgo de vida a la persona, al trabajador. Y siempre recalcamos lo mismo. Esa suspensión implica que yo te estoy frenando esa tarea hasta que vos la vuelvas hasta que hagas las adecuaciones correspondientes, y siempre va a terminar en algún tipo de infracción. ¿Por qué? Porque es un riesgo grave. Y además es una persona, siempre decimos lo mismo, es una persona que está trabajando en una condición que si sufre, acá en Santa Fe tenemos 45 grados en verano. Tenemos un montón de posibilidades de que esa persona se pueda sufrir cualquier tipo de desmayo, y bueno, y ahí vamos a tener las consecuencias. ¿Qué es lo que uno recomienda? Línea de vida solamente cuando no puedo poner barandas. ¿Por qué? Porque si yo le doy a estos operarios un arnés, ¿yo de qué dependo? De que ese operario se ate sobre la línea de vida, se enganche. En cambio, si yo pongo barandas, que es una protección colectiva, ya no dependo de que mi trabajador me haga caso en lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Innumerable cantidad de obras que nosotros vamos, cuando las visitamos, tienen línea de vida, tienen todos los operarios arnés, pero ninguno se encuentra enganchado a esa línea de vida. Acá hace bastante tiempo un operario de un edificio sobre Avenida Freire que cayó con el arnés puesto. Por lo tanto estaba trabajando y estaba en la línea de vida, estaba trabajando sin estar enganchado. Muchas veces el problema es que la persona que está trabajando a veces no mide el riesgo. Yo siempre lo comparo con el que va en moto sin casco. No mides el riesgo de lo que puede pasar. Y acá es lo mismo. Muchas veces ese trabajador no termina midiendo disculpen, ese riesgo. ¿Quién es el responsable legal de ese que se cayó? La empresa. Siempre. Siempre es la empresa. El dueño. El que lo contrató. Y desde ahí, el decreto 911 en ese sentido es bien democrático. Son todos responsables.
No queda nadie afuera. Si, son todos responsables. Si el que lo contrató, hasta el dueño. Si el dueño contrató a una empresa, un contratista principal, ese contratista principal otra, y la otra empresa otra, y después vos contrataste un monotributista, y el monotributista el que sufrió el accidente, todos son responsables. Siempre. Por eso se pide un coordinador de la parte de higiene y seguridad cuando vos tenés varias empresas. Alguien que coordine sobre toda la obra completa, que por lo general es del contratista principal o el dueño. ¿Por qué? Porque como es responsable de lo que pasa en la obra, no es que porque yo soy dueño y digo, no, yo contrato una empresa, listo, se terminó. Yo no tengo problema, pues yo lo contraté yo para que me le hagan llave en mano. No. Siempre vas a ser responsable. Bien, acá tenemos siempre, no sé si alcanzan a notar al que está caminando sobre el barandal. Ahí. Como siempre me digo, como para que vean que muchas veces no miden realmente el riesgo. ¿Sí? Otra de las cosas que vemos, a veces utilizan equipos que no son para subir, ¿sí? Para elevar personas. ¿Sí? Y, bien, cuerpos de andamio. Eso es todo lo que uno siempre intenta controlar. Y siempre decimos lo mismo, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Si nosotros salimos muchas veces a hacer inspecciones por pedidos, tanto gremiales, denuncias, pedidos de la Nación, pero si nosotros vamos por la calle y presenciamos cualquiera de estas tareas, los inspectores paramos, entramos y hacemos la inspección. ¿Por qué? Porque la idea es prevenir, para que ese muchacho que está caminando no se caiga. Bien, andamios. Con la resolución nueva, siempre decimos lo mismo, hay un montón de documentación. Todo lo que es cuerpo de andamio ahora tiene que estar calculado. Calculado por un profesional habilitado, que no es el responsable de higiene y seguridad. No sé si tienen incumbencia los arquitectos. Creería que no. Por lo general, ingenieros, para hacer todo el cálculo del armado de esos cuerpos de andamio. Y además, esos cuerpos de andamio, lo que tienen que tener son cartelería de apto o no apto. Habilitado para su uso o no habilitado para su uso. Eso también a partir del 2023 empezó a exigir, antes no estaba. Y bueno, y siempre decimos lo mismo, sentido común. Yo no puedo tener cuerpos de andamio atados con alambre dulce, no puedo tener cuerpos de andamio mal armados, sin un ancho reglamentario que pide de 60 centímetros, sin las personas que no están con arnés de seguridad, línea de vida. La línea de vida tiene que estar anclada a un punto externo, no a ese cuerpo de andamio. El cálculo me tiene que decir si ese cuerpo de andamio necesita estar arriostrado, de qué forma lo tengo que arriostrar, ¿sí? Eso tiene que estar todo. Y además, a partir también, desde ahora no se permiten más andamios de madera superiores a los 3 metros de altura. Antes no había problema, podíamos armar con madera estructuras más grandes, no había drama. Ahora es hasta 3 metros de altura que yo puedo armar ese tipo de andamios como está el muchacho en medio. Ahí tenemos otras imágenes de los andamios, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que los andamios son para trabajo, no para ascenso y descenso. Últimamente estamos viendo que están usando las escaleras de los cuerpos de andamio para ascenso y descenso, escaleras verticales, ¿sí? Nadie dice, para yo poder utilizar esas escaleras para ascenso y descenso, tengo que tener un arnés con doble cabo de vida para poder ir enganchándome y desenganchándome. Siempre estar atado en un punto. Lo cual, sinceramente, si uno lo ve en obra, es incómodo y lo más probable es que no lo terminen haciendo, ¿sí? Porque realmente resulta cansador y no lo terminan haciendo.
Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Las escaleras internas. ¿Sí? Si yo voy a usar un cuerpo de andamio, ¿por qué? Porque no hice la... Disculpen, porque no hice... Seca la garganta. Si yo voy a hacer, voy a tener que usar un cuerpo de andamio porque la escalera no le siguió el ritmo a las losas, que es lo que a veces pasa y que no debería pasar, siempre es más seguro que la escalera vaya al ritmo de las losas. Lo que tengo que usar es escaleras internas que vienen para los cuerpos de andamio, ¿sí? La escalera interna es la típica zigzag. Bien, andamios colgantes. Siempre vamos a volver a la resolución que cambió. Los andamios colgantes, en su momento se podía usar cualquier tipo de andamio colgante. Ahora, a partir de los 20 metros o 6 pisos que tenga el edificio, ya no pueden ser más de tipo malacate, no pueden ser más mecánicos, manuales, ¿sí? Tienen que ser eléctricos o cualquier otro, pero que no pueden ser más manuales, ¿sí? Calculados, todos. Si tengo menos de 6 pisos y voy a seguir usando tipo malacate, siempre con cálculo. Con cálculo de cómo lo voy a sostener, ¿sí? De los contrapesos en sí ya no se permiten más sobre los andamios, nunca se permitió de la forma que está en la foto, pero sí, en su momento, este tipo de contrapeso se lo veía como seguro. Ahora no se permite más ningún tipo de contrapeso que tenga carga a granel, ¿sí? Lo que tengo que hacer yo, asegurarlo a la losa, con cálculo, siempre. Ahora siempre con cálculo, y todo eso tiene que estar en el legajo técnico. Ese cálculo que lo tiene que hacer, como siempre decimos, un profesional habilitado para ese cálculo, ¿sí? Y si yo estoy colocando el andamio, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, en este caso, la linga, protegerla, ¿sí? Que no esté canto vivo. ¿Para qué? Para que no sufra daños y pueda producirse un accidente. Los andamios colgantes tipo eléctrico, como estos que son los que ahora tenemos que utilizar con percha, en su momento que venían con este tipo de contrapesos, ¿sí? Ahora la normativa, aparte de eso, te pide que esté anclada a la losa, ¿sí? Sí o sí. No sé si se acuerdan del accidente en Recreo. Bien, no estaba anclado a la losa, se cayó todo. Contrapesos, todo. Equipo completo. Sobre las personas. El motivo exacto de por qué se cae todo, conocemos, pero cae. Se viene el andamio con todos los contrapesos. Si hubiese estado anclado a la losa, no hubiese pasado. Igual en ese momento la norma no pedía que esté anclado a la losa. Lo pidió ahora a partir de la resolución del 61, ¿sí? Si yo voy a estar trabajando siempre en estos andamios colgantes, voy a tener líneas de vida separado del anclaje del andamio colgante, ¿sí? Esas líneas de vida siempre hay que tener precaución, que eso también lo vemos mucho en las obras, que las líneas de vida no tienen la precaución de que no estén, sobre todo cuando utilizamos sogas, que no estén tocando los cantos vivos, ¿sí? Eso también siempre tiene que estar protegida. Y también lo que se recomienda, si yo voy a estar utilizando una línea de vida vertical, la idea es que con lo que hay ahora no utilicemos más nudo, ¿sí? Que utilicemos los dispositivos inerciales. ¿Por qué? Porque yo del nudo, sigo diciendo lo mismo, voy a depender de que esa persona se enganche y desenganche y siempre quede enganchada. Cuando por ahí agarra, desengancha del gancho que tenía en el nudo y lo pasa al otro, y en ese segundo no hace la tarea en forma correcta y no. En cambio, con el sistema inercial siempre está enganchado. Siempre hay que darle al trabajador lo más cómodo, ¿sí? Lo más cómodo para que él pueda trabajar. Me tocó, esta es una experiencia para que vean cómo los inspectores tampoco somos tan malos. En una obra estaban desarmando un galpón, teníamos una persona que estaba ubicada en el galpón sobre los tirantes, a 100 metros de donde estaba el andamio por el cual tenía que descender. No había línea de vida.
Con el otro inspector le dijimos, nosotros queremos que ese chico se baje. Le tomamos el tiempo con el reloj, tardó 25 minutos. ¿Por qué? Porque como estábamos nosotros mirándolo, se ataba y siempre estaba atado en un punto. Hizo la tarea como correspondía. Ahora, esa persona, si no estamos mirándolo, ¿hace esa tarea de esa forma? No, no la hace, no demora 25 minutos en bajar. ¿Por qué? Porque no lo hace. ¿Qué va a hacer? No se va a atar. Entonces, ¿qué se le pide? Siempre hacer la forma más cómoda posible y seguro ese trabajo. Con una línea de vida lo solucionábamos. Entonces se le pidió exactamente eso. Bien. Demoliciones. También pueden participar en demoliciones. Otra resolución más vieja, 550 del año 2011, y también nos va a pedir un montón de documentación y nos va a pedir un responsable o un técnico de higiene y seguridad. Eso es lo que me olvidé de decirle anterior. A partir de 6 metros, disculpen, vuelvo atrás. A partir de 6 metros la normativa pide un responsable de trabajo en altura. Para esta zona, siempre decimos lo mismo, complica bastante. Las normas siempre están hechas para la zona de Capital, Gran Buenos Aires, y lo toman como ellos. Ellos por lo general, ¿qué tienen? Un sobrestante. Acá no es tan común. Entonces ese le hace el trabajo de responsable de trabajo en altura. Acá se complica bastante. ¿Por qué? Porque no puede ser el encargado de obra, si está afiliado a UOCRA. Entonces se complica bastante conseguir. Nosotros, de acuerdo, según la obra, siempre lo que recomendamos es técnico en higiene y seguridad. Es lo que más fácil le va a solucionar la mayor parte de los problemas. Porque si no, el encargado de obra muchas veces no está. Entonces, si no está, yo esa tarea en altura no la puedo hacer porque no está ese responsable de trabajo en altura. Eso es una cuestión de la resolución nueva que complicó bastante. Acá, por el formato en que se hacen las obras acá, que por lo general no se tiene sobrestante. Entonces, lo que se recomienda para poder cumplimentar es, si la obra, tener un técnico, o que cuando voy a hacer el trabajo de altura, ese jefe de obra que no está dentro de UOCRA esté presente, porque así está normado, tiene que estar mientras se realiza la tarea. Bien, demoliciones. Siempre lo mismo, cálculos, antecedentes, procedimientos, descripción. Tenemos que tener la documentación de los cortes, del corte de electricidad, del corte de gas, del corte del agua. Tenemos que tener toda la documentación en el legajo técnico. Y tiene que estar presente el técnico de higiene y seguridad. ¿Y de qué forma? El técnico de higiene y seguridad se va hasta el kiosco a comprar un chicle y la demolición para. Así lo establece en sí la norma. De esa forma, ¿sí? Si el chico, el técnico, el responsable se va, en ese momento se para la tarea hasta que regresa, ¿sí? Y siempre pongo una foto pintoresca de la demolición de un puente sobre la Ruta 4, porque el muchacho hubo una falla en los cálculos y quedó en el medio. Se le derrumbó el puente del otro lado al que estaba demoliendo. Entonces quedó ahí en el medio del puente. Siempre tenemos que tener en cuenta los cálculos estructurales y ver qué es lo que puede pasar, ¿sí? Con respecto a las excavaciones, vamos a tener dos resoluciones. Una, la 550, que me va a hablar de excavaciones, que es por submuración o subsuelos. Y acá exactamente lo mismo. Documentación, estudio de suelo, procedimientos de trabajo, descripción de medidas, presencia del técnico, permiso de trabajo. En eso lo mismo, siempre. Y fíjense en las dos fotos que están a mi izquierda, fíjense que la misma obra es exactamente, justo estaban trabajando del otro lado los muchachos, pero fíjense cómo se derrumbó de un lado. Si hubiesen estado trabajando, ahí podríamos haber tenido alguna tragedia. Siempre hay que tener en cuenta y hay que pedir que el estudio de suelo, que eso es algo que por lo general no sucede, que el estudio de suelo me diga qué medidas tengo que adoptar. Porque el estudio de suelo que me pide la norma no es el estudio de suelo que por lo general nos presentan. El estudio de suelo que por lo general presentan
Es el estudio que me dice si puedo construir el edificio y de qué forma tengo que hacer los pilotes. Y nosotros la norma lo que me dice es, no, de qué forma tengo que trabajar para que eso no se me desmorone y qué estructura tengo que montar para evitar ese desmoronamiento. Eso es lo que me tiene que decir a mí el estudio de suelo. Y la otra resolución, que es el resto de las excavaciones, que no están dentro de la 550, salió unos años más tarde, en el 2014, exactamente lo mismo. Lo único que esta resolución no me pide un técnico permanente, sí me pide un responsable, pero no un técnico permanente. Y lo mismo, después en documentación son siempre más o menos los mismos. Fíjense acá cómo están cerca de una calle los chicos en la sombra, pero con el riesgo de que eso se desmorone. Y acá vamos a lo mismo, el estudio de suelo nos tiene que decir. Acá tenemos el chico también abajo de la gorrita, con una máquina que está haciendo más presión sobre ese suelo. Esto se ve bastante a menudo, o gente trabajando en cercanía de una máquina. Siempre tenemos que tener una distancia de seguridad. Hemos tenido accidentes graves porque el brazo se movió en forma intempestiva y ha golpeado. Bien, riesgo eléctrico. Acá sí puede haber algún inconveniente, tenemos algunas demoras con una de las empresas que tiene que correr los tendidos, pero tampoco es responsabilidad ni nuestra, ni podemos arriesgar a una persona a trabajar en cercanía de cables, en cercanía de una línea que no tiene disyuntor, no tiene llave térmica, no tiene una puesta a tierra, ¿sí? Que es lo básico que pide para tener. Esto es también, nosotros lo recalcamos, así sea una obra de un tapial, si no tiene disyuntor, no se puede trabajar. Nosotros eso lo suspendemos porque es un riesgo de vida. Yo siempre digo lo mismo, no puede ser que a esta altura tengamos gente que fallezca electrocutada. Con todos los sistemas de seguridad que hay, es algo que no se puede entender, que una persona se electrocute haciendo un trabajo. ¿Sí? Ahí estoy mostrando un tablero armado, los cables que no van en el piso, eso se ve bastante, falta de ficha, se ve mucho. Después, otro de los problemas que hay en obra es cuando justo estamos haciendo una obra en cercanía de línea de media tensión. Las líneas de media tensión no son necesarias que uno la toque. El arco eléctrico se cierra antes, ¿sí? Y eso también ha causado un montón de accidentes. Acá en Santa Fe hubo varios y graves, con gente, 2, 3 personas fallecidas. Me acuerdo estaban colocando un cartel en una empresa y sin querer se acercaron a una descarga y fallecieron 3 personas. O sea, hubo casos graves por cercanía. La foto, esta foto, acá, esta es una obra en Reconquista, donde uno de los chicos que estaba trabajando sobre la losa, cuando estaban hormigonando, caminando para atrás, toca el cable y recibe una descarga eléctrica por la espalda y fallece. Entonces eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Y sabemos, porque somos inspectores y vamos, que muchas veces se le demoran en correr los cables. Y a veces la demora es bastante, pero bueno, la idea es no exponer a la persona y no se deben tocar. Porque esa es la otra. ¿Qué hacen la mayoría? Cubre. La línea media no, por supuesto, porque la línea media no hay forma, pero las líneas de baja, por lo general las cubren con caños. No se debe. ¿Por qué? Porque solamente las puede tocar la empresa provincial de la energía. No se debería cubrir, ¿sí? Aparte yo, haciendo la tarea, estoy poniéndome en riesgo. Bien, escaleras y accesos. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta cómo vamos a acceder a una obra. Las escaleras tienen que superar en 1 metro el lugar donde voy a acceder. No puedo tener escaleras que den al vacío, como la foto central, ¿sí? Tienen que estar atadas en buenas condiciones.
los escalones tienen que estar trabados, ¿sí? Y tenemos que utilizar medios de acceso seguros, no cabreadas como para acceso, ¿sí? Eso también es importante. Bueno, ahí tenemos, tampoco podemos unir escaleras como para hacer que todo suba y lleguemos al lugar donde queremos. Y bueno, y acá también mucho compañerismo, pero estamos dependiendo de que el compañero no se canse, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, la parte de higiene y seguridad, amén de que hay una normativa, es lógica. Uno ve que la condición, es difícil a veces notar el grado de daño que puede provocar una acción, pero uno ve que hay un riesgo. Yo sé que va a haber un riesgo si el chico se cansa o pasa algo que me caiga, ¿sí? Bien, máquinas y herramientas, esta es otra una de las que tiene mucha presencia, la sierra circular. Siempre tiene que estar protegida tanto la hoja como los sistemas de transmisión. Ahí vemos una correcta, digamos. Y amoladoras, con disco de corte de cosas. También la incorrecta y la correcta. El disco de corte de madera no se puede usar en una amoladora por una cuestión de velocidades, sobre todo. Las amoladoras tienen muchas más revoluciones que la sierra circular. Por lo tanto, el disco está hecho para esa menor cantidad de revoluciones. Hace unos años acá, también cerquita del ministerio fue hace unos cuantos años, un operario utilizando la amoladora con el disco, cortando, se cortó media cara, porque se le zafó y se le llevó hacia la cara. Son muy riesgosas. ¿Sí? Y aparte la velocidad, es casi el triple, sobre todo cuando estoy usando en las amoladoras grandes. Bien, otra de las máquinas que también causa accidentes graves, las hormigoneras, siempre las protecciones, todos los sistemas de transmisión, tenemos que estar cubiertas. Bueno, tuvo hace días, lamentablemente, un caso muy grave, montacargas. Fíjense acá, una foto que sacamos, no sé si no era en Ceres o por ahí. Los chicos utilizando un montacarga para ascenso y descenso, lo cual no se puede, el montacarga, como dice su nombre, es montacarga. Es importante recalcar que si yo voy a poner un montacarga, el mismo tiene que tener puerta de 2 metros de altura. Y no solo porque los inspectores hagamos lo que pidamos, sino porque la ley habla de 2 metros de altura. Y los 2 metros de altura tampoco es quisquillosa la norma, sino que es para que no se asomen. También no sé si se acordarán, acá cuando al final de la peatonal, haciendo en un edificio, un chico se asoma para llamar a alguien por el hueco del ascensor y el montacarga venía bajando, y lo aprieta y el chico falleció. O sea, no es que se pide, siempre decimos lo mismo, no es que se pide por pedir. Realmente se pide porque es seguridad. Y los 2 metros es para que no se asomen, para que no tengan un brazo, estén apoyados y esté justo bajando el montacarga y lo prisione, ¿sí? Y bueno, y lo mismo, no se puede utilizar. No podemos usarlo para descender o para ascender a un montacarga. Ha habido, aparte de este accidente ahora famoso en San Lorenzo, nosotros hemos tenido un montón de accidentes por el uso del montacargas. El ascensor, si yo tengo un ascensor en obra y el ascensor está en obra, no tiene puertas, no está habilitado, no lo puedo usar como ascensor. No lo puedo usar como ascensor hasta que la empresa que me lo instala me dé el papel que me diga estás habilitado. Y la empresa no te da ningún papel hasta que no lo termina, o sea, hasta que no tiene todas las puertas. Nos ha pasado un montón de veces, no, ya está el ascensor. No, si no tiene puertas, lo puedo usar como montacargas, ¿sí? Si no tiene puerta interna. Siempre la externa tiene que estar porque por más que sea, si lo usa como montacarga, la puerta va a tener que estar. Pero si no tiene interna como ascensor, no lo puedo usar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los sistemas de seguridad. Por lo general el montacarga no tiene freno, de entrada, no tiene puertas internas. En cambio el ascensor va a tener frenos inerciales, va a tener puertas automáticas que no se me va a permitir que yo las abra cuando está en movimiento, ¿sí? Si está abierta no va a permitir que ese ascensor se mueva.
Tiene un sistema de resortes en la planta baja o en el subsuelo. O sea, tiene un montón de sistemas de seguridad que el montacargas no lo tiene. Los cerramientos tienen que ser la puerta, y en este caso, por ejemplo, que lo tenemos en planta baja, cerramientos laterales para lo mismo, para evitar ese riesgo de atrapamiento. Ahí tenemos otro montacargas sin puertas. Siempre tenemos que tratar de colocar las puertas para evitar el atrapamiento. Bien. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, como para dar por finalizado, entiendo ojalá primer encuentro, primera instancia de capacitación. Quedaron muchas cosas para seguir trabajando, pero bueno, entiendo que es muy valioso este encuentro. Aparecieron varias cuestiones acá. Primero, la necesidad claramente de que los colegios profesionales, los distintos colegios profesionales, se sumen al trabajo que ya se está haciendo la Cámara y las otras instituciones junto con el Ministerio, porque hay un ámbito de trabajo de todos nuestros colegas que necesita una atención o un trabajo conjunto con ustedes, así que eso entiendo es una necesidad. Por otra parte, creo que también agradecerles porque el colegio, bueno, de alguna manera cumple esta función de ser un nexo con el Ministerio y poder brindarle a sus profesionales información oficial, o sea, en relación a cuáles son estas condiciones, y creo que más allá de lo que el colegio pueda decir o sus especialistas en términos de higiene y seguridad, lo importante es la voz oficial que ustedes puedan dar en este sentido, así que eso es un aporte para nosotros importante. Hoy trabajamos sobre higiene y seguridad, probablemente sean necesarias otras instancias que tengan que ver, claro, con lo laboral o con otras cuestiones que tienen que ver con la obra y con las que ustedes nos pueden también echar luz. Así que bueno, a Julio. También quiero agradecer a Gabriel Álvarez, a Luciana Trobeck, a Mercedes Funes, a Jacqueline Santiago, que también coordinaron todas estas instancias. No es la primera, el colegio está trabajando en una serie de capacitaciones en relación a la seguridad de obra. Vamos a tener otra también el 10 de septiembre con todo el tema de seguros, que también nos interesa para generar también información para nuestros colegas y algunas más que se van a ir generando en el cronograma en esta segunda parte del año. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias por la presencia. Digo a toda la gente del Ministerio, a Lucila y a todos los colegas de los diferentes colegios que vinieron hoy, los que están acá y los que están del otro lado. Así que bueno, muchísimas gracias.